Bueno, un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento al evento. Tenemos expositores de varias partes del planeta presentándonos información muy valiosa de SQL Server y de otras tecnologías de datos. El día de hoy vamos a hablar con Aías Portillo de SSIS multidimensional, mejores prácticas, para poder desarrollar esto de la mejor manera. Este evento está organizado a través del capítulo virtual de SQL Server, que se llama 24 horas, este evento se llama 24 horas de paz y está organizado por el capítulo virtual en español. Los patrocinadores y los auspiciadores que tenemos para este evento nos están colaborando fuertemente para poder llevar este contenido a todos ustedes. Los invitamos cordialmente a que ingresen a los sitios web presentados en pantalla en este momento y que conozcan sus productos y sus servicios, que son bien interesantes. Siguiente, por favor. Asimismo, nosotros tenemos diferentes eventos en varias partes del mundo. En este caso presentamos los siguientes eventos en Latinoamérica. Tenemos eventos en Lima, ahorita el 6 de diciembre. No sé si está abierta la inscripción en este momento, pero les invito a que ingresen y se registren para poder atender a este evento presencial con expositores de diferentes partes del mundo. Además tenemos otros eventos en El Salvador, 24 de enero de 2015, 18 de abril de 2015 en Costa Rica y 9 de mayo en Puerto Rico. Entonces los invitamos a participar, inscríbanse por favor, los cupos siempre son limitados, entonces lo mejor es inscribirse lo antes posible. Adicional a esto, tenemos siguiente por favor. Tenemos la presentación de el capítulo virtual en español, que es las personas que están organizando este evento y que traen todo este contenido de alta calidad para expositores en español para todos ustedes de manera gratuita. Este evento viene realizando desde el día de ayer, 3 de diciembre, y toda la información de las presentaciones y recursos que van a quedar disponibles luego del evento van a estar ubicadas en esta página, en facebook.com/SpanishPassVC, en donde ustedes podrán encontrar toda la información de estos eventos y más información. También les invitamos a que estén pendientes de este sitio para poder capturar nueva información y estar con nuevos eventos y poder estar pendiente de las noticias que tenga el capítulo para ustedes. Asimismo, durante la sesión tenemos una parte de asistencia técnica, entonces en la parte derecha ustedes podrán encontrar una zona de preguntas, una caja de preguntas, donde podrán escribir las preguntas que requieran si tienen algún problema técnico o preguntas referentes a esta charla. Las preguntas que sean en el contexto adecuado y que enriquezcan nuestra charla, las vamos a transmitir al expositor para que nos ayude con la presentación y nos provea información adicional de esa pregunta. Tenemos a José Aías, un experto en BI, candidato a máster en tecnologías de base de datos. Trabaja con SolidQ y pues tiene muchos años de experiencia en proyectos de este estilo. Entonces, enfocado básicamente en el tema de inteligencia de negocios, entonces conoce bastante del tema y nos va a aportar buena parte de su conocimiento para poder mejorar las prácticas para el desarrollo de este tipo de soluciones. Entonces, sin más, los dejo con José Aías para que nos presente esta importante sesión. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estamos a su disposición. José, bien pues. Ok, buenos días a todos y buenas tardes a algunos. En la sesión de ahora vamos a ver un poco de algunas buenas prácticas para poder implementar Analysis Service. Esta es una sesión de nivel básico e intermedio, ya que aunque parezca absurdo lo que voy a mencionar, algunas veces hay muchas personas que no saben cómo hacerla. Entonces el tema se acopló para que todos podamos entender cosas básicas y algunas cosas avanzadas, como es la parte de la seguridad dinámica.
Entonces, la primera parte de la sesión está enfocada a la parte del diseño. El diseño es pieza fundamental en todas soluciones de inteligencia de negocio. En una base de datos o lab o un cubo, como lo quieren llamar, es fundamental, ya que si nosotros tenemos un mal diseño, muchas veces podemos presentar un mal rendimiento y nuestro cliente se queja. Entonces, existen distintas técnicas, tanto para crear dimensiones, tanto para crear hechos, tanto para crear las relaciones entre los atributos y las dimensiones, y otras técnicas que permiten optimizar la ejecución de queries. También hablaremos un poco de las diferencias que existen entre los modelos de almacenamiento, ya que algunas empresas requieren información en tiempo real, otras empresas se pueden dar el lujo de no tener esa información en tiempo real. Entonces hay que comprender esas diferencias y en qué escenario podemos implementarlas. Hablaremos también unas pocas recomendaciones de NDX para aquellos que quieran aprender. Les invito a estudiar un poco, pero el NDX es un poco complejo, pero si lo podemos implementar se convierte en una herramienta extremadamente buena. Y por último hablaremos cómo implementar seguridad dinámica en análisis service, que es uno de los temas que mucha gente no conoce, ya que generalmente cuando se desarrolla una base de datos, el último tema que toca es la seguridad, y es un tema muy importante. Ok, vamos a iniciar con parte del diseño. Entonces, una de las recomendaciones, y generalmente los expertos dan, no solo yo, sino que muchos expertos, escritores de libros, y aún empresas de alto calibre internacional, como SolidQ, es utilizar una capa de abstracción por medio de vistas y funciones. Entonces, generalmente cuando uno crea una solución de análisis service, lo que utiliza son las tablas físicas. El problema es que si nosotros tenemos cambios sobre esas estructuras, automáticamente nos vemos en la obligación de refrescar la metadata, y eso puede afectar a procesos que ya estaban funcionando. Entonces, las vistas es una buena práctica que debemos utilizar al momento de modelar nuestro modelo de base de datos a nivel de análisis service. ¿Cómo las utilizamos? Okay, voy a mostrar eso. Entonces, las vistas, como todos sabemos, es extremadamente fácil utilizarlo. Primero ingresamos a nuestro entorno de análisis service y nos vamos a la parte de Data Source View. Entonces, dentro de Data Source View, lo primero que yo recomiendo es, si vamos a manejar una base de datos compleja que va a tener muchos diagramas estrellas, recomiendo utilizar sus diagramas, como tengo en este caso. Entonces, si nosotros queremos utilizar esos diagramas, simplemente le damos nuevo diagrama, lo adicionamos y comenzamos a trabajar por parte de la base de datos. En este caso, si yo deseo utilizar una vista o deseo adicionar una tabla, simplemente doy acá y le doy agregar o remover tablas. En este caso, las vistas se diferencian por el sinónimo. Entonces, una vez nosotros agregamos una vista o agregamos una función, nosotros podemos utilizarla como un objeto normal de tabla. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que estas vistas tenemos que crearlas anteriormente a nivel de base de datos. Y es una buena práctica, como mencioné, porque estamos encapsulando la forma en que accedemos a nuestro dato. Entonces no accedemos directamente a nuestra estructura, sino que accedemos a algo que yo controlo. También la parte de las tablas FAB. Pueden ver acá que yo estoy utilizando un query. ¿Por qué estoy utilizando un query? Entonces, estoy utilizando un query porque creé una función que me genera la estructura de mi tabla de hechos. Entonces, a simple vista no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque yo puedo hacerlo físicamente o puedo utilizar una vista. La utilización de funciones tiene sentido, y ya lo vamos a ver, cuando nosotros estamos manejando la parte del particionamiento. Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos el particionamiento, tenemos que reescribir el query y especificar los parámetros. Entonces,
algunas veces eso es complicado y el mantenimiento que hay que darle para poder modificar una partición es extremadamente compleja. Entonces, si encapsulamos esa lógica en una función que solo recibe dos parámetros, automáticamente estamos simplificando la forma para poder administrar las particiones a futuro. Entonces, en conclusión, utilicemos una capa de encapsulamiento, de abstracción, donde nosotros podamos controlar nuestros objetos sin necesidad de depender completamente de la estructura de la base de datos. Eso es una recomendación de buena práctica. Ahora continuemos. Okay. Algo importante es las relaciones entre atributos. ¿Por qué menciono esto? Ya que cuando nosotros definimos las relaciones de atributos o la forma en que se van a comportar los atributos en una jerarquía, estamos diciéndole al motor que optimice la forma del procesamiento, ya que si tiene una buena relación, él automáticamente genera los cálculos adecuados. Entonces, cuando nosotros creamos una dimensión, generalmente la relación entre atributos no es la adecuada. Entonces, el motor, al momento de procesar, no lo puede optimizar. Entonces, una de las mejores prácticas es definir previamente a la construcción de la base de datos cómo se deben relacionar los atributos. Una vez lo tengamos relacionados o tenemos un esquema, vamos al análisis service y cambiamos la estructura que por defecto los crea. Entonces ya les voy a hacer una demo. Otra cosa es definir qué tipo de relación va a tener, si es una relación flexible o una relación rígida. Entonces, cuando nosotros tenemos relaciones rígidas, es decir, que siempre van a existir, entonces el motor utiliza menos tiempo de procesamiento en actualizar toda la solución de OLAP. Entonces, si nosotros no tenemos, si tenemos relaciones flexibles, estamos pagando un poco el precio. Entonces, si podemos definir relaciones rígidas, utilicémoslas. De lo contrario, aunque sean relaciones flexibles, ya que esto nos va a ayudar a optimizar la forma en que el motor de base de datos va a generar los cálculos recalculados y los va a almacenar. Otro punto importante es la definición de jerarquías. Generalmente una jerarquía se utiliza para poder ayudar o proveer una interfaz amigable a nivel de usuario para poder acceder a los datos. Entonces, si nosotros definimos jerarquía, el motor automáticamente genera precálculos de la forma en que está definida la jerarquía. Entonces, dependiendo del tipo de jerarquía que nosotros tenemos, si es natural o natural, esto se va a almacenar a nivel de base de datos. De lo contrario, solo va a servir para ayudar a la parte de navegación. Las jerarquías naturales son aquellas que están bien definidas a nivel de relación de atributos, que fue la primera parte que mencionamos. Las no naturales son aquellas que se generan más que todo para ayudar al usuario. Entonces, si nosotros queremos obtener un buen desempeño, definamos relaciones naturales, ya que estas se almacenan. Ok, vamos a ver un poco cómo diseñar eso. Entonces, regresamos a la solución de análisis service. Y lo primero que tenemos nosotros es nuestra pestaña de dimensiones. Entonces, cuando uno crea una dimensión, voy a crear una dimensión, después la elimino, digamos la de fecha. Automáticamente solo me agrega un atributo. Posteriormente yo estoy agregando los atributos que necesito utilizar en mi solución. Una vez yo los agregue, el motor no tiene la inteligencia suficiente para poder decir existe una relación entre atributos. Entonces él automáticamente relaciona todos los atributos. Nos vamos a la parte de relaciones de atributos, en la pestaña de relaciones de atributos, y podemos ver que todos los atributos dependen de la llave. En este caso,
si nosotros lo procesamos puede funcionar, pero eso no es tan óptimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, damos una fecha, definir qué atributos debemos utilizar, porque si hay atributos que no vamos a utilizar, no tiene sentido ponerlo en la dimensión, ya que esto genera costos de procesamiento. Segundo, como mencioné, definir las jerarquías. Las jerarquías me dicen quién es el padre, quién es el hijo y quién es el nieto. Entonces, cuando yo tengo eso definido, yo puedo definir una estructura de relaciones entre atributos. En este caso, la forma en que he relacionado mis atributos es la siguiente. El atributo que es el padre de todos, estoy diciendo que es año. Mes depende de año. Y fecha depende de mes. Entonces ya tengo una jerarquía. Y le estoy diciendo al motor de que estas son relaciones rígidas o flexibles. En este caso, como esta relación o esta jerarquía siempre debe existir para una fecha, yo la puedo definir como tipo rígido. Entonces, voy cambiando todo eso para poder decirle al motor que procese lo más eficientemente y que genere cálculos adecuados. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que al momento que nosotros definamos nuestras dimensiones, además de tomar en cuenta las jerarquías que vamos a crear, la forma en que se van a relacionar los atributos, el tipo de relación, si es rígida o flexible, hay que tomar en cuenta las propiedades que tiene cada uno de los atributos de la dimensión. En este caso, yo me voy a mes. Entonces, mes, yo he configurado que mes realmente es una llave compuesta. Entonces, si yo jalo mes, automáticamente la llave de mes va a ser el campo que yo traje. Pero cuando yo lo pongo en una jerarquía, eso me genera error. Entonces, defino una llave que se pueda adecuar a mi jerarquía. En este caso, como mes depende de año, quiere decir que mi llave debe ser mes y año. Entonces, tengo que poner esos dos atributos para ser los únicos. También hay que tomar en cuenta que yo tengo que definir o tengo que crear una estrategia de llave para poder ordenar los datos. De lo contrario, los datos se pueden mostrar desordenados. En este caso, yo no estoy utilizando el nombre de mes, sino que estoy utilizando el número del mes. ¿Por qué razón? Porque Analysis Service por defecto va a venir y va a ordenar de mayor a menor. Entonces, si yo utilizara el nombre del mes, él va a ordenar todos los nombres que empiecen por A a la Z. Entonces, no necesariamente va a generar una jerarquía ordenada. Entonces, cuando yo seteo bien esos atributos, estoy proporcionando al usuario una estructura que se acopla a sus necesidades. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, de qué atributos debo cambiar sus propiedades de key column, qué atributos tengo que cambiar el name value. En este caso es, mi llave es año y mes, pero el valor que le voy a mostrar al usuario es el nombre de mes. Entonces, también yo puedo modificar el valor interno que va a almacenar. Entonces, todos esos atributos yo los tengo que analizar y ver la forma en que se acople más a la necesidad de mi diseño. ¿Ok? Entonces, una vez yo he definido bien la forma en que voy a realizar las consultas para generar mi lista de datos, una vez que he definido bien mis dimensiones, una vez que he adicionado mis métricas, viene otro concepto que ayuda a optimizar el procesamiento a nivel de Analysis Service. Y este concepto se llama agregaciones. Las agregaciones, como tal, son cálculos generados que se almacenan en el motor de base de datos. Entonces, si nosotros sabemos que el usuario genera consultas por una dimensión y por un atributo, podemos definir que el motor precalcula eso y lo almacene. Porque cuando el usuario venga y utilice esa información,
automáticamente no va a tener que hacer un escaneo de toda la data para poder generar la métrica que él quiere, sino que automáticamente tomará el valor de la agregación. Entonces, las agregaciones son fundamentales para poder mejorar los tiempos de respuesta de nuestra solución de base de datos analítica. Entonces, cuando nosotros generamos agregación, las agregaciones pueden estar asociadas a cada partición. ¿Por qué menciono partición? Ok, entonces, sé que yo tengo que agregar agregaciones. Entonces, pero también yo puedo crear particiones. ¿Por qué pongo primero agregaciones? Porque no necesariamente en una solución voy a crear particiones. ¿Por qué razón? Una partición no quiere decir que si tengo 100 particiones, mi cubo va a ser más óptimo. No tiene sentido. Una partición se crea si y solo si es necesario por la gran cantidad de volumen de datos. Entonces, cuando nosotros particionamos, tenemos que crear una estrategia de partición que sea funcional para los requerimientos de nuestra solución. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 800 millones de registros y posiblemente las consultas se realizan por cada 6 meses, yo tendría que crear particiones de 6 meses en 6 meses. O si los análisis que se realizan son anuales, yo tendría que crear particiones anuales. Siempre y cuando una partición tenga un tamaño adecuado donde me genere una mejora del rendimiento. Entonces, las particiones como tal no solo me ayudan a segmentar y a procesar paralelamente, sino que también me ayudan a crear una lógica para poder definir agregaciones propias de la partición. Porque puede ser de que la partición que yo genere, digamos la partición del año actual, sea una partición que tenga miles de agregaciones. Entonces, el adicionar agregaciones no solo se gana tiempo al momento de procesar un query, también se paga un precio. Entonces, el precio que se paga es con respecto al tiempo de actualización de los datos. Entonces, posiblemente las otras particiones no tengan las mismas agregaciones de la partición que va a estar cambiando en el tiempo, porque posiblemente sea la más utilizada. Entonces, en este caso, las particiones me ayudan a hacer queries en paralelo y a definir lógicas de agregaciones adecuadas a las necesidades del negocio. Ok, cuando yo defino las particiones, yo puedo comenzar a definir cómo lo voy a almacenar. Entonces, existen varios tipos de almacenamiento. Generalmente, cuando nosotros utilizamos una solución, el que todo el mundo utiliza es el modelo multidimensional o el modelo analítico, es decir, el modelo MOLAD. También tenemos el ROLAD y el COLAD. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos? Aquí hay una tabla de resumen. Okay. Cuando nosotros utilizamos MOLAD, automáticamente todo lo tenemos en la base de datos multidimensional. Todos los cálculos, todas las agregaciones están en la base de datos multidimensional. Entonces, este tipo de almacenamiento tiene un alto desempeño, pero desgraciadamente es muy deficiente si nosotros queremos tener información en tiempo real. Entonces, existen dos opciones para poder mezclar la optimización de ambiente multidimensional con la parte de tiempo real. Podemos utilizar el COLAD o el ROLAD. Generalmente el COLAD casi nunca se utiliza. Generalmente se utiliza el ROLAD. ¿Cómo se hace? Entonces, el ROLAD lo que hace es todas las agregaciones o los precálculos definidos se almacenan en el cubo. Pero eso implica un costo de procesamiento y tiene un rendimiento medio. Le podemos tener información casi en tiempo real. Si utilizamos ROLAD, lo que tenemos es, a nivel de análisis service, solo metadata. Esta metadata, como tal, accede directamente a nuestro origen relacional. Entonces, nosotros podemos mezclar los conceptos, es decir, toda nuestra información histórica para ganar la parte de desempeño que tiene
Las bases de datos multidimensionales las podemos configurar como modular en las particiones que son históricas. Y todas aquellas que necesitamos en tiempo real, creamos una partición donde tenga el modelo de procesamiento modular y así podemos obtener de una forma sencilla la ventaja de dos mundos, es decir, la optimización del modelo analítico versus el tiempo real. Yo les voy a mostrar cómo se configura. Ok, vamos a hacer la demo. Okay. Nos vamos a la parte de base de datos y buscamos la opción de cubo. Dentro de la opción de cubo, nosotros tenemos muchas pestañas. Dentro de esas pestañas, nosotros tenemos una que se llama particiones. Entonces, cuando nosotros vayamos a crear particiones, automáticamente los vamos a esta pestaña. Entonces, por defecto, cuando uno crea las métricas, solo tienen una partición. Entonces, en este caso, a cada una de las métricas o a cada uno de los cálculos, yo estoy creando 3 particiones. Primero, porque tengo una limitante al utilizar SQL estándar, que solo puedo tener 3 particiones. Si yo tuviera Enterprise, yo puedo crear X particiones. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, de que dependiendo de la versión de SQL Server, así va a ser la cantidad de particiones que podemos crear. En este caso, como es algo demostrativo y no es un ambiente de producción, estamos utilizando un SQL estándar. Entonces podemos tener 3 particiones. Entonces, miremos cómo definimos la partición. La partición simplemente nos vamos a la parte de New Partition y decimos Next y le vamos a decir que utilice la lógica de la lista que creamos. En este caso le damos siguiente y aquí viene la parte que hace que nuestra partición tenga sentido, la restricción del query. Entonces le decimos especificar la restricción del query y como pueden ver aquí cobra sentido el utilizar funciones, porque si yo tuviera que una tabla FAT se arma de un inner join completamente monstruoso, el mantenimiento o la parametrización de esto para poder generar los registros de particiones sería complejo. Entonces, si nosotros utilizamos funciones que tengan 1 o 2 parámetros, es completamente funcional, porque el particionamiento se puede hacer a nivel de fecha, que generalmente es el que se utiliza, o se puede utilizar otra lógica de negocio. Puede ser que queramos particionar a nivel de país, porque eso sea funcional. O puede ser que queramos particionar a nivel de categoría de productos, entonces, o de empresas. Entonces, ahí va a depender de las necesidades del negocio. En este caso, como es un ejemplo demostrativo, estamos utilizando la lógica de fechas. Entonces, esta función como tal, lo que hace es encapsular el query que yo tengo para generar la fact table y obtiene 2 parámetros, la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, me simplifica el poder escribir el where en esta parte. Entonces, una vez yo definí los rangos adecuadamente, es decir, que mi partición 1, mi partición 2, mi partición 3 tengan datos únicos por particiones, es decir, que no se traslapen, que los rangos de fecha sean adecuados, entonces le doy a continuar. Entonces, ahora que yo estoy definiendo mi partición, automáticamente tengo que definir si la voy a almacenar en diferentes localizaciones de archivos. ¿Por qué razón? Puede ser de que nosotros tengamos varios discos de almacenamiento. Entonces, si nosotros tenemos esa facilidad de poderlas almacenar en diferentes discos, hay que especificar dónde vamos a almacenar cada partición. ¿Por qué razón? Si nosotros tenemos discos en paralelo, es decir, procesamiento de discos en paralelo, eso nos va a ayudar a mejorar el tiempo de respuesta si es que nuestras consultas tienen que leer disco. Y generalmente los tiempos lentos o donde más pega cuando uno tiene un modelo de base de datos o un modelo OLTP
es el disco. En este caso, si nosotros tenemos procesamiento en paralelo, nos va a ayudar mucho. Segundo, le damos el nombre que vamos a utilizar. Al momento de crear la partición, nosotros podemos definir si le vamos a hacer las agregaciones automáticamente. Yo no recomiendo generar las agregaciones automáticamente. Entonces yo recomiendo que las agregaciones las hagamos posteriormente. ¿Por qué razón? Porque hay que saber qué atributos realmente se utilizan en el negocio. Entonces le damos diseño y le damos finalizar. Una vez ya tenemos finalizado, tenemos el resultado de nuestra partición. Ok. Ahora bien, aquí viene la parte interesante. Yo tengo particiones o un modelo de almacenamiento. Por defecto, todas mis particiones van definidas como molar, pero yo puedo cambiar esa propiedad. Entonces le doy clic derecho a la partición y me voy a la parte de propiedades y le puedo decir, ok, esta partición realmente a mí me interesa de que sea rolar o que sea en memoria. Entonces, dependiendo de mis necesidades, yo puedo definir una partición con distintos medios de almacenamiento. Entonces, ahora bien, una partición como tal también tiene sentido de que a medida que nosotros la vayamos analizando, vayamos creando precálculos que son las agregaciones. Entonces, ya si tenemos definido todas nuestras particiones, yo recomiendo que si ya tenemos suficiente información, definamos las agregaciones. Entonces nos vamos acá a la pestaña de agregaciones y le dimos definir. De ahí el asistente nos dice contra qué partición vamos a definir la agregación. Ok, a mí me interesa definir la partición histórica. Entonces, ok, y la partición histórica me dice, mira, esta partición se relaciona con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dimensiones. Ok, se relaciona con 8 dimensiones. Ok, aquí me comienza a decir, ¿quieres que la tome en cuenta? Sí, por defecto, full, o quiero que me la tome en cuenta. Entonces yo voy definiendo qué atributos me van a aplicar en la agregación. En este caso voy a dar todo por defecto. Él viene y me va a pedir que él haga un estimado de registro. ¿Por qué razón? Con ese estimado de registro, él va a hacer un diagrama y va a determinar qué posibles cálculos puede utilizar el usuario. Entonces, hagamos el code. Entonces tiene 11.000, no, tiene 100.000, 12.976 registros. Y que esta partición va a tener 161 registros. Entonces le doy siguiente y él automáticamente me va a decir cómo quiero definir la partición. Si la partición la quiero definir a nivel de un tamaño de archivo, es decir, que esta partición solo almacene 50 megas de información precalculada, o yo le puedo decir, ok, utilizamos un porcentaje. Entonces, yo le puedo decir, generarme el 60% de precálculos. Y ese 60% lo va a almacenar. En este caso, pongámosle un 80%. ¿Por qué le pongo un número grande? No necesariamente el motor va a generar el 80% del cálculo, porque él tiene que hacer un análisis de histograma de la distribución de los datos. Entonces, puede ser que este 80% realmente termine en un 40% de agregaciones. Veamos cómo lo genera. Entonces, aquí comienza a hacer el análisis de la distribución de los datos y como máximo él va a generar 80% de los precálculos. Entonces, con la distribución de los datos, dice que él puede generar un 40, 50%, un 60% de precálculos. Si veamos si llega al 80%, entonces, en este caso, el motor me dice, sí, puedo generar esa cantidad de agregaciones. Y él generó
36 cálculos y que en teoría va a obtener una optimización del 80%. Y estos cálculos almacenados pesan 1.7 megabytes. Entonces le doy siguiente. Y almaceno mi agregación y le puedo decir que automáticamente haga el procesamiento. Puede ser que solo yo la genere y que en la noche haga la actualización. Entonces, así definimos las particiones, las agregaciones y el modelo de procesamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta qué es la necesidad del negocio para poder utilizar esta estrategia de agregaciones, de particionamiento y contra qué la vamos a utilizar. Okay. Voy a hablar un poco de MDX. MDX es el lenguaje de programación multidimensional para poder acceder los datos a nivel de base de datos Polar. En este caso, generalmente es un lenguaje complejo que muchas personas les cuesta entender, porque uno trabaja a nivel de ejes. Entonces, cuando uno trabaja con una tabla convencional, solo tiene un seller, from where, y donde el seller vos tenés completamente las columnas. En este caso, cuando yo hago un seller, automáticamente trabajo con dos ejes. Esos ejes son el eje de las filas y el eje de las columnas. Entonces, el trabajar con MDX puede ser tan simple o tan complicado. Entonces, les voy a mencionar algunos tips si alguna vez tienen que diseñar un MDX para algún reporte y que este MDX les puede tardar mucho tiempo. Estos queries fueron tomados de uno de los mejores libros que he leído en mi vida acerca de optimización de análisis service. Y voy a mostrar tres queries que a mi criterio se pueden reutilizar mucho. Entonces, ok, vamos a iniciar con un query convencional. Este query lo que hace es generar un ranqueo de las montos colocados por tiendas de internet. Pero para poder utilizar la RAM, yo tengo una estructura. Entonces yo tengo que realizar un ordenamiento. El ordenamiento a nivel de base de datos OLTP o a nivel de base de datos Polar es extremadamente costoso. Porque generalmente si yo no tengo una estrategia adecuada de indexación, este va a intentar hacer un full scan o va a intentar hacer un index scan. Entonces, eso es lento. Entonces, lo mismo pasa aquí en Analysis Service. Entonces, si yo le doy acá, este query, que se desconectó, voy a conectarlo. Este query, si lo ejecuto, tardaría minutos en ordenar toda la data que tiene. Y eso que estamos hablando de una poca cantidad de datos. Entonces, el query ya va a ejecutar los 5 segundos, porque lo que hace primero es hacer el ordenamiento de todos los miembros de fecha y de los montos asociados a esas fechas. Posteriormente va a hacer un ranqueo de cada uno de ellos y es lento. Pero este autor te da una recomendación. Puedes utilizar conceptos de pequeños fuentes de datos, es decir, como tablas temporales, poniéndole el ambiente OLTP. Podemos utilizar como subcubos o tablas temporales, como lo quieren llamar. Entonces, ¿qué se hace para poder utilizar ese query? Entonces, lo que hago es, como el ordenamiento es genérico, yo puedo hacer el cálculo, primero puedo generar un subcubo de los datos de las ventas de internet ya ordenadas. Cuando yo tengo eso ya ordenado, de mayor a menor o de menor a mayor, porque puede ser un rango de las mayores ventas o de las menores ventas, y aplico la función rank al subcubo y yo no tengo que estar generando ese cálculo. Veamos el otro query. El otro query sigue ejecutándose. No ha terminado de calcular. Si yo ejecuto este query, la optimización será
completamente notoria. Ya lo voy a mostrar. En 2 segundos. Y el otro query lleva procesando 1 minuto 50. El cambiar un elemento de nuestro query a otra parte o definir un subcubo tuvo un impacto extremadamente elevado. Entonces hay que analizar cómo definimos nuestro query. Ok, voy a mostrar otro ejemplo. Y acá no hay una mejoría tan notoria como el otro, sino que se ve la mejoría, pero no es impactante. Imaginemos que nosotros tenemos cálculos donde hay como una constante. Entonces, en este caso, este es el query original. Entonces, en este caso, yo tengo dos métricas. Tengo la métrica test1 y test2, que la métrica test1 está asociada completamente a las ventas de Internet y la métrica test2 está asociada a los impuestos que yo pago de eso. Pero yo calculo o lo divido entre un total, digamos que de ventas asociadas entre determinadas regiones y completamente asociada a la subcategoría de productos, mostrado por las fechas. Entonces, si se fijan bien, este query se comporta como una constante entre estos dos. Entonces, si yo tengo eso, posiblemente yo pueda simplificarlos y generar un cálculo constante para poder ir ejecutando este query. Voy a ver cuánto tiempo tarda. Vamos a parar esto porque está tocando la base de datos. Lleva 13, 15 segundos. Vamos a ver cuánto tarda. Tarda 24 segundos. Ok. ¿Por qué razón? Yo estoy haciendo un cálculo 2 veces y no tiene sentido. Ahora bien, si yo tomo ese concepto de que esta es una constante y la pongo en un nuevo query, donde yo digo, generamos un miembro calculado, que se llama denominador. El miembro denominador, como es constante para todos, es un valor precalculado que simplemente voy a utilizar para generar la métrica de test 1 y test 2 y obtengo el mismo resultado. Entonces, probemos qué tanto mejora tiene el cambiar esa lógica de procesamiento. Tarda 24 segundos. Ahora, si cambiamos esa lógica utilizando una constante dinámica para el query, vamos a ver si mejora bastante, mejora poco. Mejoró el 50%. Solo el cambiar la estrategia de cómo yo estoy haciendo mi query. Entonces, otra parte importante es si yo necesito almacenar datos sin caché. Entonces, puede ser que hayan queries que si se ejecutan tarden horas y horas y que tengan vigencia por días. Entonces, yo puedo cachar ese query para poder utilizar en cualquier momento del tiempo. Entonces, yo creo una caché en base a un query. Simplemente le doy acá. Me voy a actualizar la conexión. Vamos a ver aquí el profiler. Ya creo la caché. Estaba arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Ya terminó. Lo voy a ejecutar.
unos segundos. ¿Dónde está actualizando esto? Entonces, si estuviera actualizando veríamos que los datos se están obteniendo de caché. Vamos a ver. Ok, hay un problema técnico. Vamos a continuar con la presentación. Para finalizar todos mis demos, vamos a ver la parte de cómo implementar seguridad dinámica a nivel de análisis service. Entonces, la seguridad a nivel de análisis service puede ser tan simple o tan compleja como uno quiera. Entonces, la seguridad se implementa a nivel de un concepto que se llama rol. Entonces, el rol lo que me define es los miembros. Los miembros que van a estar con determinada restricción. Lo primero que yo defino la restricción es si tiene permiso de procesamiento, si solo tiene permiso de lectura. En este caso, como van a ser usuarios de consulta, solo les voy a dar acceso a lectura. Y estos miembros como tal los voy a ir adicionando. Entonces, como es un ambiente de test, yo voy a utilizar usuarios nombrados. Generalmente lo que se hace es, en un ambiente corporativo, es definir grupos de usuarios. Y los grupos de usuarios se asignan al rol, no usuario por usuario. Entonces, una vez yo tengo definido eso, yo tengo que definir a quién le voy a dar restricción. Entonces, yo me voy a la parte de Animation Data para decir, este usuario posiblemente tenga que tener restricción a nivel de tipo productos. Entonces, yo vengo y me voy a producto. Y posteriormente, yo tengo que ir por uno de los atributos diciendo, tiene permiso, no tiene permiso, tiene permiso, no tiene permiso. Entonces, yo tengo que definir eso. Y eso es extremadamente lento. Entonces, ¿cómo lo hago dinámico? Entonces, si llega un momento en que un usuario le tengo que agregar un nuevo permiso, tendría que venir al motor de análisis service o a la solución, agregarle, hacer un deploy. Entonces, eso es complejo. Entonces, ¿cómo lo implemento? Entonces, podemos implementar un modelo relacional, pero pegado al modelo multidimensional. ¿Cómo lo hacemos? Primero, definimos tablas de seguridad. En este caso, yo tendría que almacenar la información del usuario que se va a conectar. La información del usuario es a quién le voy a asignar el permiso. Y eso es fácil de obtener. Podemos consultar el Active Directory de grupos. Entonces eso es fácil. Posteriormente, tengo que definir los atributos que yo quiero filtrar. En este caso, yo estoy implementando un concepto sencillo por medio del territorio de venta. Y le digo, este usuario solo va a tener permiso a ver este territorio de venta. Posteriormente, que yo tenga esa relación, la relaciono con la dimensión. Entonces, cuando yo relaciono estos dos atributos, automáticamente esta dimensión que se relaciona con las ventas del revendedor y con las ventas de internet son filtradas porque hay una herencia acá. ¿Cómo lo logro? Entonces, al momento de definir el rol, yo me voy y busco el atributo que quiero filtrar. Entonces, busco el atributo que quiero filtrar, en este caso me interesa filtrar región, porque es el valor mínimo que existe en esa dimensión. Entonces, si ven acá, yo no tengo seteado cada uno, sino que lo que yo defino es un MDX. Que lo que hace el MDX es venir, tomar todos los miembros de la región que estén asociados a mi seguridad del usuario. Entonces, yo consulto el usuario y hago un filtro. Él automáticamente me trae todos los miembros al que tiene permiso. Entonces, es extremadamente sencillo. Entonces, y le resto el miembro a todos, porque de lo contrario, estoy violando la parte de seguridad. Lo proceso y automáticamente yo tengo la seguridad. Veamos este caso. Yo tengo solo dos usuarios.
Veamos a nivel de SQL Server cómo lo tiene definido. Ya casi terminamos. Tengo el usuario test 1 y el usuario test 2. El usuario test 1 solo tiene un permiso, solo tendría que haber una región. Entonces, si yo me conecto con Excel, vamos a crear un nuevo. Me voy a conectar a la base de datos. Si yo me lo veo con el usuario test 1, debería tener permiso solo de ver información de una región. Y él automáticamente está implementando el rol. Entonces miremos los montes, miremos las regiones, sales en el escritorio y automáticamente solo tiene una región. Y si yo me lo veo con otro usuario, digamos el usuario administrador del cubo, yo tendría el privilegio de ver toda la información. Desde ahí ya tengo más datos, porque no tengo ninguna restricción. Ahora miremos el Sales Territory. Tengo todos. Entonces, si queremos implementar seguridad dinámica, tenemos que pensar una estrategia que sea fácil y amigable. En este caso es, creamos un esquema de seguridad. Este esquema de seguridad se convierte a nivel del cubo en una dimensión de users y se convierte en una fact table. Bueno, esto es todo lo que tengo en la presentación. Ha sido un gusto. Si hay preguntas. Vale, no, en este momento no hay preguntas. Tenemos como, no sé si quieras agregar algo, ya nosotros ya pasamos del tiempo, entonces yo creo que podemos concluir ahí. ¿Qué te parece? Ok. Listo. Hombre, muy interesante la charla, muy completa. Espero que sea de gran ayuda para todas las personas que vean esta presentación y la grabación. Y no, te esperamos en otro evento y muchísimas gracias por ayudarnos con este conocimiento tan bueno. ¿Vale? Ok. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.